Hola, soy Igor Smirnov y estoy muy contento de tenerte para esta lección llamada Cómo acabar con los errores garrafales. Hoy en día este tema se ha vuelto bastante crítico. Gracias a las computadoras, nuestro juego es ahora bastante tenso con partidas muy dinámicas que ciertamente aumentan la probabilidad de cometer errores de cálculo y pasar por alto los detalles. Además, el control de tiempo es cada vez más corto, lo cual complica la situación aún más. Cuando se observa una partida de los jugadores de élite, se puede encontrar que incluso ellos cometen errores graves ocasionalmente. Y cuando vemos las partidas de nivel intermedio, aparecen los errores graves con mucha más frecuencia. En realidad es bastante entendible que se cometan tantos errores, porque estamos abrumados con una enorme cantidad de información sobre ajedrez. Está presente en DVDs, libros, internet, etc. Todos estos con información y reglas diferentes. Y cuando el jugador está frente a la partida, pretende recordar todo lo visto, las líneas de apertura, cómo calcular variantes, cómo evaluar una posición, componer planes y otras cosas más. Y por tales razones, si tú no eres un jugador experto, será muy difícil que puedas mantener presente todo lo anterior mientras juegas bien. Así que fácilmente se te pasará por alto algo y terminarás cometiendo errores. Es por eso que los errores garrafales o blunders son la principal razón por la que se deciden las partidas a nivel aficionado. Tú mismo puedes recordarlo. ¿Cuántas veces has pasado de tener una posición superior, incluso ganada, a tener una posición completamente perdida por accidente? De repente un error grave. Recuerda cuando has jugado contra un oponente más débil y has pasado por alto alguna simple idea suya. Pero bueno, las cosas no están tan mal. Si conocemos el problema podemos resolverlo. Y es eso lo que vamos a empezar a hacer con esta lección. Vamos a aprender cómo eliminar los errores garrafales. Antes de que empecemos a ver los consejos específicos, quiero anotar algo. Todas las técnicas incluidas aquí han sido probadas y corroboradas en la práctica por muchos de mis estudiantes. Así que puedes estar seguro de que estos métodos de verdad funcionan bien. Te voy a dar un grupo completo de recomendaciones desde el comienzo hasta el final. Vamos a discutir las cosas que debes hacer antes de la partida, durante la partida e incluso después de la partida, para que puedas entrenarlas apropiadamente. Si implementas estas recomendaciones, eliminarás los blunders y te volverás un jugador muchísimo más fuerte, con resultados más consistentes y estables. Así que te recomiendo tomar con mucha seriedad esto, porque las reglas que te voy a dar son mucho más eficaces de lo que te pueden parecer a primera vista. Listo, vamos a empezar. El primer consejo. ¿Qué hace todo deportista antes de una competencia? Por supuesto que calentar. Entonces no puedo entender por qué la mayoría de los ajedrecistas no lo hacen antes de cada partida de torneo. Te voy a dar otra analogía. Supongamos que estás conduciendo un auto y quieres ir a la máxima velocidad. Obviamente eso no puede ocurrir al instante porque se necesita cierto tiempo para llevar de 0 a su máxima potencia el motor. Solo después de eso, podrás usar el máximo potencial del auto con su máxima velocidad. Esta misma gráfica aplica para cualquier deportista, cualquier actividad física o cualquier actividad mental. Por ejemplo, uno no se puede concentrar en profundidad en nada de manera inmediata. Siempre se necesita cierto tiempo. Por eso te recomiendo mucho calentar antes de la partida, ya que esto te permitirá estar en el nivel para usar tu máximo potencial. Ahora nos preguntamos, ¿qué hay que hacer exactamente? Te puedo recomendar dos cosas principalmente. Una, puedes resolver ejercicios tácticos y dos, puedes practicar un poco de visualización. Primero, en cuanto a los ejercicios tácticos, necesitas resolver unos 10 ejercicios sencillos. Y recalco la palabra sencillos. Necesitas calentar y no en cambio quedar fatigado antes de jugar. Y en cuanto a la visualización, necesitas ejercitar un poco tu capacidad de ver movimientos sin tener un tablero al frente. De hecho, esta técnica es muy poderosa. Para visualizar movimientos se necesita tener una muy buena concentración y estar totalmente enfocado en jugar ajedrez. Así que esto pondrá tu mente a trabajar en su máxima forma. ¿Cómo puedes hacer esta práctica apropiadamente? Bueno, este es un tema
extenso por sí mismo y no puedo explicarlo aquí. Es un tema que trato a fondo en detalle en el curso Calcula hasta el jaque mate, pero sin embargo te puedo dar alguna guía aquí para practicar la visualización. Vamos a pensar qué debemos visualizar. Te sugiero visualizar las aperturas que piensas usar o tus partidas ganadas. Y esto de visualizar las partidas ganadas es una cosa extremadamente útil. Además de ser un gran calentamiento, te sirve como una inspiración que llena de muchas emociones positivas, haciéndote sentir como ganador incluso antes de empezar a jugar. Bueno, por supuesto que necesitas recordar las partidas ganadas antes de poder visualizarlas. Para esto ya debes tener de antemano la base de datos de partidas ganadas, técnica que hemos discutido en detalle en otros cursos. De esta base de datos, seleccionarás unas cuantas partidas para recordar. Probarás a visualizar estas partidas en los momentos previos a la partida de torneo que se acerca. Y te recuerdo la gran importancia de esta práctica. Es una herramienta ajedrecística y una herramienta psicológica al mismo tiempo. Te he dado un par de recomendaciones, de las cuales puedes seleccionar la que más te guste. Pero como sea, debes calentar antes de la partida. Bueno, vamos a suponer que ya has calentado, estás en tu mejor condición y estás sentado al tablero frente a tu oponente esperando a empezar la partida. Aquí, durante la partida, es supremamente importante que te enfoques solo en jugar ajedrez. Quiero decir que no debes pensar en nada como el resultado de la partida, la afectación de tu rating, tu posición final en este torneo, si ganarás algún premio, si tu rival es más fuerte o más débil que tú, y mucho menos en cualquier otra cosa. Como humanos, es usual que empecemos a pensar en toda esa clase de cosas, pero eso solo nos pondrá nerviosos y una persona nerviosa comete errores tontos con mayor frecuencia. Así que es mejor no hacerlo y enfocarse por completo en jugar ajedrez. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se enfoca uno en solo jugar ajedrez? Te recomiendo, por ejemplo, usar nuestro consejo anterior, la visualización. Cuando se practica la visualización, simplemente no hay más capacidad cerebral para pensar en algo diferente o sentirse nervioso. En resumen, durante la partida necesitas enfocarte únicamente en jugar ajedrez. Ya habrá tiempo después entre las partidas para pensar en otras cosas. Ahora sigamos. Imaginemos que la partida ha empezado y estás jugando la fase de apertura. Hay un detalle importante que debes tener en cuenta aquí. Evita jugar una apertura táctica cuando tu oponente está mejor preparado. ¿A qué me refiero con aperturas tácticas? Me refiero a posiciones agudas con muchas variantes forzadas y complicaciones tácticas. En tales situaciones las probabilidades de cometer un error garrafal aumentan enormemente. Si tu oponente está mejor preparado, tales posiciones le dan una gran ventaja. Él hará los mejores movimientos, sugeridos por su computadora seguramente, mientras que tú estarás improvisando por tu cuenta. Los programas de ajedrez para computadora son cada vez más fuertes, con ratings de más de 3000, y no puedes medirte tácticamente con estos. Es bastante probable que pases por alto algo y pierdas la partida de inmediato en la apertura. Así que debes evitar las aperturas tácticas cuando tu oponente esté mejor preparado que tú. Pero ¿cómo puedes saber que tu oponente está mejor o peor preparado que tú? Bueno, se puede saber si empieza a jugar la apertura rápidamente o si está usando una apertura que antes no había jugado. Así que a veces se puede saber que tu oponente está más preparado que tú para cierta apertura. También puede pasar que te metas en una apertura que no recuerdas bien y por lo tanto debes evitar las variantes tácticas escogiendo algo más sencillo y calmado. Supongamos que estás con blancas y después de jugar E4, tu oponente que normalmente jugaría E5 responde caballo F6, invitándote a entrar en una defensa lequín. Es obvio que ha preparado algo, y sabiendo que esta apertura tiene ciertas variantes con ideas tramposas, debes evitar continuar la línea principal con E5, y en lugar de eso jugar algo más simple y calmado, como caballo C3. Por supuesto que no es el movimiento más ambicioso, y te gustaría obtener la ventaja en la apertura, pero al menos así logras una posición segura, sin malas sorpresas. Este es un ejemplo de cómo evitar aperturas tácticas cuando tu oponente está mejor preparado que tú.
Veamos otro ejemplo, otra vez con blancas, donde se juegan los primeros movimientos de una defensa siciliana. Y aquí tu oponente juega G6, proponiendo una variante dragón. En este momento tú te acuerdas que hace un buen tiempo no lo juegas y no recuerdas bien las líneas principales. En tal situación es mejor evitarlas. Entonces es mejor evitar jugar la configuración principal de alfil E3, dama D2, F3, etc. Y mejor jugar algo más posicional y calmado. Algo como alfil E2 y enroque corto, obteniendo una posición más segura y normal. Por supuesto que no es la variante más agresiva, pero es una variante segura que no te traerá nada malo inicialmente. En cambio, si entras en la variante principal, estarás más cerca de pasar por alto algún detalle táctico que tu oponente tendrá en cuenta por estar más preparado que tú. Esta es una partida entre dos grandes maestros de élite, Kramnik y Aronian. Se puede ver una posición compleja, con oportunidades mutuas. Las negras juegan B5, probablemente esperando caballo D6, un jaque normal, y las negras estarían bien. Sin embargo, las blancas jugaron de repente caballo E5, amenazando mate en F7, ya sea que las negras tomen o no el caballo. Esto solo se defiende con torre F8, pero después de caballo por D7, las negras no pueden recapturar porque su torre en A8 queda desprotegida. Las blancas ganaron y parece como si hubiera sido un súbito blunder de un gran maestro de élite al haber jugado B5. Pero de hecho no es así. Esto no fue un accidente, sino una consecuencia lógica de la mala elección de Aronian en su tercer movimiento al empezar la partida. La partida empezó caballo F3, D5, C4, D4, B4, y aquí las negras optaron por la línea aguda F6, que lleva variantes tácticas complejas, lo cual es una mala elección si no se está completamente al tanto de todos los detalles preparatorios para esta apertura. Eso va a hacer gastar más tiempo, aumenta la probabilidad de pasar por alto algo, calcular mal y terminar perdiendo la partida. Esto le ocurrió a Aronian, y yo espero que tú, después de esta lección, no caigas en la misma clase de trampa en tus partidas. Ahora pasemos a nuestro siguiente consejo. Supongamos que escogiste una línea segura de apertura y lograste pasar esta fase sin problemas. Tendrás que empezar a pensar por tu cuenta en el medio juego. Y hay una cosa importante a tener en cuenta aquí para evitar cometer errores garrafales. Aquí está. Ten presente los planes de tu oponente. ¿Cómo deberían jugar las negras aquí? En general, ¿qué harías en su lugar? Tal vez enumerar los movimientos candidatos y escoger el mejor. ¿Así es? Pues es completamente erróneo, porque primero que todo debes observar el último movimiento del oponente, preguntarte cuál es la idea detrás de tal movimiento, y qué pretende hacer después. En la partida las negras no sabían de nuestro consejo, y tratando de llevar a cabo su propio plan, jugaron A5 para atacar en el flanco de dama. Las blancas contestaron súbitamente alfil por G6, y ganaron al instante. Por ejemplo, si las negras recapturan con el alfil, las blancas juegan F7 jaque, y se acercan al rey en cualquiera de las variantes. Alfil por F7, dama F6 con mate inevitable. Y si las negras recapturaban en G6 con su peón, no cambia mucho porque las blancas juegan H7 jaque, rey H8, y otra vez la dama se acerca a dar mate en G7 por medio de H6. El conductor de las negras es un gran maestro, así que ¿por qué no vio esta sencilla combinación de variantes cortas? Simplemente porque estuvo enfocado únicamente en sus propios planes. Ten presente los planes de tu oponente. Bueno, seamos realistas.
Es natural pensar principalmente en nosotros mismos primero que todo. Puede que estés emocionado por las posibilidades que tienes, empiezas a calcular variantes y tienes que jugar porque el tiempo se agota. Entonces decides jugar eso sin pensar en lo que planea tu oponente. Por eso es que debes pensar primero que todo en los planes de tu oponente antes de empezar a pensar en tus propias oportunidades. Así que tan pronto juegue tu rival, pregúntate, ¿cuál es la idea detrás de dicho movimiento y qué pretende hacer en el siguiente? Si te preguntas esto, siempre estarás al tanto de los planes de tu oponente sin pasarlos por alto. Esta es una poderosa técnica que te invito a adoptar desde ya, entrenándola y ejecutándola constantemente. Por supuesto que existen otras técnicas anti-blunders, pero no quiero sobrecargarte con esta información. Así que dejaremos por ahora aquí y en la siguiente parte de esta lección te mostraré las técnicas anti-blunders para el medio juego y el final, y cómo entrenar para eliminar los blunders. Si te inscribes te notificaré por email. Por el momento te recomiendo entrenar las técnicas expuestas aquí e implementarlas en tus partidas. Fue un placer que me hubieras escuchado, nos vemos en la siguiente parte de esta lección, que tengas un buen día. Hasta pronto.